En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la materia Programación 1 y en este caso nos queremos referir al tema de los bucles. El tema de los bucles es un tema muy importante porque son estructuras que nos van a permitir realizar un código más ágil, un código más sencillo y que nos permite repetir toda aquella porción que dentro del algoritmo se considere necesaria esa repetición. Por lo tanto, vamos a decir que los bucles nos van a permitir realizar esa simplificación de aquellas porciones del código que necesitemos repetir. Para ahorrarnos todas esas líneas de código, podemos resumir, por así decirlo, a una sola vez y a través de un bucle, como los que veremos a continuación, podemos realizar que esas líneas de código se repitan tantas veces como sea necesario. Uno de esos bucles que nos permite precisamente esa repetición es el bucle for. En el caso del bucle for, hablamos de una estructura de control que nos va a permitir repetir ese bloque de código un número específico de veces. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta que en el bucle for precisamente se debe reconocer esa determinación de veces que va a repetirse. También hay que destacar que en algunos casos, algún material, algunos autores, algunos libros, pueden reconocer en español al bucle for como bucle para, y estamos hablando básicamente de lo mismo. Este tipo de bucle es muy útil cuando vamos a saber de antemano cuántas veces necesitamos ejecutar el código en su conjunto de instrucciones. Vamos a desglosar los componentes básicos del bucle for a continuación para que los podamos entender mejor. La estructura básica de un bucle for se encuentra en pantalla. En este caso, debemos tomar en cuenta que el bucle tiene una porción general, una porción externa que lo define. Este bucle tiene tres componentes o tres parámetros muy esenciales que permiten esa definición. En primer lugar, vamos a escribir la palabra for para indicar que vamos a usar ese bucle. Entre paréntesis, como podemos observar acá, al inicio y al cierre de esa indicación, también hay que rescatar o resaltar que este bucle, todas estas instrucciones van en una sola línea de una manera natural, pero acá por cuestión de espacio es que se ha partido a una segunda línea. Sin embargo, pues hay que señalarlo solo para aclarar que normalmente todo esto ocurre en una línea, a menos que nosotros estuviéramos trabajando en un espacio muy reducido, nuestro editor de código o nuestro IDE, nuestro entorno de desarrollo, de tal manera que no cupiera todas las instrucciones que lleva el ciclo for, como en este caso. Pero normalmente en una pantalla de computadora tenemos el espacio suficiente. Solo valdría la pena aclararlo. Entonces decíamos, dentro de los paréntesis que irían los parámetros que van a hacer la indicación de este bucle for, vamos a contar con una expresión de inicialización. Esta nos permite ejecutar una vez al principio del bucle señalando con qué variable vamos a trabajar y cuál va a ser su valor inicial. Por eso hablamos de una inicialización. Y esto, insistimos, se
ejecuta únicamente al inicio, solo la primera vez que se está considerando toda esta porción de código. Como siguiente parámetro tenemos la condición. Este es evaluada antes de cada iteración. Cuando hablamos de una iteración es la vez que se está ejecutando la porción de código que se pretende repetir. Esa va a quedar aquí dentro de las llaves. Entonces la porción de código a repetir es esta y antes de proceder o saber si debo o no repetirla, debo o el bucle, la estructura del bucle, va a evaluar esta condición. Si esta condición es verdadera, entonces el bucle se va a ejecutar, es decir, vamos a entrar a realizar lo que se encuentre dentro de estas llaves. De lo contrario, si esta condición está en medio dentro de los tres parámetros del bucle for, se determina que es falsa, entonces ya no se ejecuta esta porción de código y el bucle termina. Insisto, y recapitulando, el primer parámetro es la variable, definir la variable con la que se va a trabajar y se inicializa, es decir, se le asigna un valor inicial. Luego se verifica si ese valor inicial cumple con una condición que de resultar verdadera se va a ejecutar el bucle y de resultar falsa no se va a ejecutar. Y por último, tenemos un tercer parámetro que es una expresión de iteración. Insistiendo, iteración es cada una de las veces que se repite el código indicado entre las llaves. Es decir, si lo hace por primera vez, estamos hablando que ya hay una iteración. Si lo hace por segunda, tercera, cuarta vez, sería segunda, tercera, cuarta iteración y así sucesivamente. Por lo tanto, esta expresión de iteración se ejecuta después de cada iteración y se utiliza para modificar la variable de control. Es decir, y recapitulando nuevamente para llevar esto por pasos, inicializamos una variable, se verifica si esa variable cumple cierta condición, de resultar cierto, se ejecuta el código entre paréntesis, perdón, entre llaves, y de resultar falso no se repite y el bucle for termina. Si se ha repetido, o en realidad, si se ha ejecutado por primera vez la primera iteración y finalizamos esa primera iteración, tenemos que regresar al bucle for, pero ahora, como ya está inicializado, ya no lo inicializamos, sino que lo que procede es ejecutar la expresión de iteración. Aquí, como ya lo señalamos, modificamos el valor de esa variable inicializada. Luego de ese cambio, analizamos la condición nuevamente de resultar verdadero, ejecutamos el código. Ahora sí podríamos hablar de repetir este código ya por segunda vez, es decir, una segunda iteración, y de resultar falso terminaría hasta ahí. Suponiendo que aplica y vuelve a repetir el código, entonces al finalizar esa segunda iteración, regresaría al bucle for directamente a la expresión de iteración. Aquí hay un cambio en la variable, se analiza ese cambio, de resultar verdadero vuelve a repetirse ya por tercera vez y de resultar falso deja de repetirse y termina el ciclo for y así sucesivamente. Cada vez que terminamos una repetición, una iteración, se ejecuta la expresión de iteración y se evalúa a ver si ese cambio aplica para que se repita nuevamente o para que termine el bucle for.
Si se encontrara verdadero, por citar un nuevo ejemplo, se ejecuta el código por n veces y al finalizar siempre volvemos a la expresión de iteración, es decir, se produce un cambio en la variable y se analiza si ese cambio cumple esta condición. Si en algún punto esta condición ya no se cumple, entonces el ciclo for termina y ya no se ejecuta más. De hecho, para evitar que un ciclo o un bucle como este vaya a hacer iteraciones indefinidas, es decir, se produzca como comúnmente se llama un ciclo infinito, siempre en algún punto la condición debe resultar falsa. Es decir, que en la expresión de iteración debemos provocar que en algún punto, cuando ya sea oportuno, la condición dé como resultado falso para que el bucle termine. De lo contrario, tendríamos un bucle infinito y eso es altamente nocivo en cualquier algoritmo. Ahora, por citar un ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un bucle que imprimiera los números del 1 al 5, tendríamos que usar esta porción de código. En este caso, estaríamos hablando de que inicializamos la variable con la que vamos a trabajar. Si lo observamos, estamos utilizando una variable entera llamada i, que sería esta que está acá, una variable entera i, y como representando de iteración. Entonces vamos a iterar una primera vez, y la condición hacemos que cumpla esa, o que esta condición se cumpla porque queremos que se impriman 5 veces y en cada una de esas impresiones que ese número que al principio va a ser 1 vaya cambiando de 1 en 1 hasta que llegue a 5. Entonces, inicializamos esa variable entera en 1 y la condición la definimos estableciendo que si ese 1 es menor o igual a 5, que se va a cumplir una primera vez, una segunda, una tercera, una cuarta, porque cuando valga 4 menor o igual que 5 va a resultar positivo o verdadero. Cuando pase esa variable a valer 5, 5 menor o igual que 5 también se va a cumplir y por lo tanto va a permitir imprimir ese nuevo valor, pero cuando regresemos y la variable i valga 6, 6 menor o igual que 5 nos va a dar falso y se va a salir. Entonces, así es como analizamos qué condición es la que vamos a colocar en el ciclo for. Y en el caso de la expresión de iteración, lo que estamos haciendo con esta expresión i más es que la variable i, a la variable i se le va a incrementar una unidad. Insistimos en que esta expresión de inicialización solo se ejecuta una vez y al principio, lo primero que se ejecuta, y después se verifica si se ha cumplido o no la condición, se repite y al regresar al ciclo for, esto ya no se ejecuta porque es solo para inicializarlo, sino que lo que se ejecuta es la expresión de iteración, es decir, que al inicio, cuando valía 1 y termina esta iteración, se imprime este 1, aquí lo que estamos haciendo imprimiendo la variable i, y la variable i en ese momento tendría 1, al terminar y regresar, nos iríamos directamente a hacer este incremento, a incrementar una unidad. Esto equivale a decir i igual a i más 1, es decir, que a la variable i se le aumenta 1 y ese resultado se reescribe en lo que contuviera la variable i. Al inicio valía 1, al hacer i más, estamos incrementando un valor, se convierte en 2, entonces se suprime ese valor 1 y ahora esa variable i vale 2. Después de hacer el incremento,
lo que hace es verificar la condición y observamos que la condición se cumple nuevamente porque 2 menor o igual que 5 es verdadero e imprimimos el número 2. Entonces en pantalla ya tendríamos impreso el 1 y el 2. Al terminar esta iteración, vamos, decíamos, a incrementar la variable. Una vez incrementada, que valía 2, ahora vale 3, hacemos la comparación, 3 menor o igual que 5, se cumple, se imprime el 3 y así sucesivamente. Cuando se realice por cuarta vez, va a venir a incrementar el valor, incrementamos una unidad al 4, se nos hace 5, 5 menor o igual que 5 es verdadero porque el igual incluye ese 5, por lo tanto va a imprimir el número 5 y al finalizar esa quinta iteración va a regresar directamente a incrementar la variable. Una vez terminado eh, el incremento, vamos directamente a realizar la condición. La verificamos y decimos 6 menor o igual que 5, esto resulta falso. Por lo tanto, ya no se imprime por sexta vez y el número 6 ya no se vería en la pantalla, quedando únicamente 1, 2, 3, 4, 5. Este ejemplo se ha profundizado de una manera síncrona en clase y por lo tanto en ese momento se le ha prestado un poco de mayor profundidad para entender el funcionamiento del ciclo for y de esta manera quedaría ya compensada la parte de realizar la explicación acerca de este ciclo. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente, que es el ciclo for each. En el caso del ciclo for each, se utiliza para iterar a través de los elementos de una colección o de un arreglo sin necesidad de conocer el tamaño de la colección ni el índice de cada elemento. Esta estructura es especialmente útil cuando trabajamos con colecciones de datos como arreglos, listas o conjuntos. Para esto es importante conocer a priori el tema de arreglos, el cual ha sido de alguna manera ya introducido en clase y por lo tanto a continuación se entenderá que tenemos nociones sobre los arreglos o llamados también vectores, en lo cual tendremos una clase posteriormente donde profundizaremos más al respecto. La estructura básica para el ciclo for each es la siguiente. Colocamos el nombre de la estructura, en este caso for each, y entre paréntesis tenemos lo siguiente. En primer lugar, definir el tipo de dato y una variable. Cuando decimos elemento es el elemento con el que vamos a ir recorriendo un arreglo, porque el for each es lo que hace, es recorrer el contenido de un arreglo. Y en esta variable elemento, que usted le puede llamar de alguna otra forma, vamos a capturar temporalmente el primer elemento del arreglo, luego el segundo, el tercero, y así lo vamos a ir recorriendo. Entonces, este elemento que llamamos debe tener el tipo de dato igual que el arreglo. Si el arreglo es entero, entonces aquí en el tipo de dato vamos a poner int. Si el arreglo es string, aquí también es string, porque esta variable o este elemento va a contener el valor de cada una de las posiciones del vector o del arreglo. Entonces, primero va a tomar la primera posición y la variable o el elemento que estamos definiendo va a contener ese valor, por lo tanto tiene que ser del mismo tipo de datos. Y luego le indicamos a través de int, le indicamos cuál es la colección o arreglo que estamos recorriendo. Si usted tiene un arreglo que se llama, y vamos a ver a continuación un ejemplo, un arreglo que se llama nombres, entonces aquí va a decir que lo que quiere recorrer es el vector o arreglo nombres. Eso es lo que escribiría acá. Y luego toda la porción del código que usted quiere que se esté repitiendo a medida que vamos recorriendo el arreglo o la colección.
Y acá dejamos algunas indicaciones. El tipo de dato, pues es el tipo de dato de los elementos contenidos en la colección, o sea que según el tipo de datos de esta colección, así hay que definir este elemento, que es una variable que toma el valor de cada uno de los elementos de la colección durante la iteración, como hemos mencionado. Y la colección es la colección, vector o arreglo que queremos ir recorriendo en cada uno de sus elementos. Proponiendo un ejemplo, tenemos acá un, eh, un ejemplo donde tenemos un arreglo que se llama nombres y queremos imprimir cada uno de ellos utilizando este bucle for each. Por lo tanto, vamos a tener un vector o arreglo que se llama nombres y va a contener los nombres de algunas personas. Por lo tanto, es de tipo string. Aquí lo que hemos hecho es definir un arreglo. Y luego hacemos el bucle for each, que es el que va a ir recorriendo cada elemento de ese arreglo. Por lo tanto, declaramos una variable nombre de tipo string, porque tiene que ser del mismo tipo del arreglo. Y en este caso le hemos llamado nombre en singular, porque solo va a contener un nombre de todo lo que hay en el arreglo. Primero va a tener el primero, el segundo, el tercero, lo vamos depositando ahí. Cuando nos pasamos al siguiente, pues ese se sustituye por el siguiente. Entonces, en esta variable nombre tendríamos cada uno de los elementos, pero recorriéndolo. Primero tomamos el primer nombre, luego el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. ¿De dónde estamos sacando esa información? In nombres, es decir, del vector que se llama nombres. Tenemos el vector nombres y le vamos a ir depositando cada valor en la variable nombre en cada iteración. A la siguiente iteración se pasa al siguiente valor que tiene ese vector. Termina esa iteración, se va a pasar al siguiente y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer mientras esa iteración se está realizando? Lo tenemos acá. Esto es lo que haríamos en cada iteración. La primera iteración imprimimos el contenido de la variable nombre. ¿Y qué tendría la variable nombre? Tendría el primer nombre que se encuentra en el vector nombres. Es decir, que imprimiría Juan. Cuando esta iteración termina, tomamos la otra posición que se encuentra en el vector, que sería María, y la depositamos en la variable nombre. E imprimimos la variable nombre, o sea, que aparecería en pantalla María. Y así sucesivamente vamos recorriendo, hasta que finalmente tenemos recorrido todo el, eh, el vector, en este caso, o arreglo llamado nombres. Hasta el final aparecería Carlos y aparecería Ana, y en ese momento, al llegar al final del vector, este bucle for each termina. Entonces, este nos sirve, nos funciona cuando nosotros necesitamos precisamente ir recorriendo cada uno de los elementos de una colección o de un vector o arreglo en particular. Veamos ahora un nuevo ciclo. En este caso hablamos del bucle while. En el caso del bucle while es una estructura de control que nos va a permitir la repetición de un bloque de código mientras una condición específica sea verdadera. A diferencia de el bucle for, en este caso el bucle while no tiene una estructura de inicialización ni de expresión de iteración directamente definidas en su declaración. Si lo recordamos, el bucle for tiene tres parámetros, que es la inicialización, una condición y el cambio, en este caso los incrementos o decrementos que puedan necesitarse. Entonces, en el bucle while, la condición se evalúa antes de cada iteración y es responsabilidad de quien diseñe el algoritmo que haya un mecanismo que permita en algún punto que esa condición resulte falsa para que ya no siga iterándose. De lo contrario, generaríamos un ciclo infinito porque iteraría de manera indefinida.
La estructura de este bucle while es que colocamos la palabra while y entre paréntesis la condición. Es esa que de cumplirse el ciclo iteraría. Es decir, ejecutaríamos los procesos que hayamos definido entre las llaves. Cuando termina una iteración, regresa nuevamente a while para identificar si la condición se cumple. Si se sigue cumpliendo, repite este código. Al finalizar, vuelve a evaluar la condición de resultar verdadero, se repite este código y así sucesivamente. Por lo tanto, en el código debe de haber algún cambio tal que permita que al finalizar y evaluemos la condición, ahora resulte falsa para que el bucle pueda terminar. Si analizamos un ejemplo, podemos observar acá cómo tenemos una inicialización, una declaración de una variable y la inicializamos a 1 y en este caso hace la función de contar. Esta variable i que va a representar cada iteración se va a ir incrementando para que permita imprimir los números del 1 al 5, tal cual lo hicimos en el bucle for, pero ahora utilizando un bucle while. Entonces, si observamos, es nuestra responsabilidad que antes de iniciar establezcamos una variable tal que cuando se evalúa la condición nos resulte verdadera para que pueda ejecutarse este código. En este caso, imprimiría la variable i que contiene al inicio el valor de 1, imprimiría 1. Aquí se cumplió la condición porque 1 menor o igual que 5 es verdadero y procede a imprimir ese valor. Posteriormente, con i++, estamos incrementando en una unidad esa variable i, que es lo mismo decir i igual a i más 1. Al incrementar en una unidad, termina el bucle y aquí debe repetir o debe consultar la condición para ver si va a repetir. Como ahora se incrementó i en 1, vale 2, 2 menor o igual que 5, sigue siendo verdadero, se imprime ese 2 e incrementamos en una unidad. Ahora vale 3. Al salir del bucle, i vale 3. Entonces, cuando viene a ejecutar nuevamente la condición, decimos 3 menor o igual que 5 y resulta verdadero y así sucesivamente hasta que llegue un punto en el que i vale 5. Cuando i valga 5, que se haya incrementado y valga 5, venimos a evaluar nuevamente la condición y diríamos 5 menor o igual a 5, esto resultaría verdadero y por lo tanto imprime el número 5. Como lo dice el enunciado, hasta ahí deberíamos de llegar. Imprime el número 5, pero a continuación también dejamos indicado acá que incremente una unidad. Se nos convierte en 6 y se convierte en 6. Finaliza el bucle y cuando viene a evaluar 6 menor o igual a 5, eso es falso y por lo tanto ya no vuelve a iterar más y queda con el valor de 6 y eso permite que se termine el bucle dejando impreso nada más los números del 1 al 5. Como vemos en el ciclo while, es nuestra responsabilidad poner un mecanismo tal que inicialicemos alguna variable que nos permita después incluirla como parte de la condición y de manera que esa condición al cumplirse iteraría y dentro de la iteración colocamos, y es nuestra responsabilidad colocar un mecanismo que permita hacer un cambio tal que en algún punto esta condición resulte falso. El bucle while, como lo colocamos anteriormente, pues es únicamente su estructura. While, entre paréntesis, la condición y entre llaves lo que va a repetir. Y en este ejemplo ha sido nuestra responsabilidad colocar algún mecanismo de inicialización
y en el interior del bucle algún mecanismo que permita un cambio, insistimos, tal que el bucle en algún momento pueda terminar. No forma parte directa del bucle, pero son parte de las herramientas que le terminan de dar sentido. De tal manera que al ser parte adicional al bucle original, nos permite diseñar algoritmos con una infinidad de variables o de diseños o formas de solución. Por lo tanto, es un bucle muy adecuado cuando necesitamos realizar una repetición condicionada, es decir, que está sujeta a una condición y nosotros moldeamos los mecanismos de inicialización y de cambio según sea necesario. Ahora, vamos a pasar a otro bucle. En este caso, vamos a conocer el bucle do-while. El bucle do-while lo que viene representando en español es hacer mientras. Bucle do-while o ciclo hacer mientras. Es una estructura de control que nos va a permitir la repetición de un bloque de código al menos una vez. Y esta es la diferencia con el anterior. En el anterior, para que pueda ejecutarse el bloque, está condicionada. Tiene una condición que se evalúa al inicio. Y solo si esa condición es verdadero, iteraría por lo menos una vez. De lo contrario, si a la primera vez se evalúa la condición y no se cumple, no iteraría ninguna vez. En cambio, con el bucle do-while o ciclo hacer mientras, estamos garantizando que el bloque de instrucciones se ejecute por lo menos una vez. De tal manera que para hacerlo debería de haber una condición específica que se dé verdadera para que pueda repetirse por una segunda vez. Si esa condición resulta falsa, pues ya solo una vez se habría ejecutado y es lo que garantiza este ciclo. La diferencia, como ya decíamos, es que la condición se evalúa al final, a diferencia del while que se evalúa al inicio, y eso restringe que puede que darse el caso que ninguna vez se ejecuten el conjunto de instrucciones. En cambio aquí se ejecuta una vez y para que se ejecute una segunda o las siguientes veces está condicionado por, valga la redundancia, su condición que está al final de este ciclo. De manera que insistimos, estamos garantizando que el código dentro del bucle do while se ejecute al menos una vez, incluso si la condición inicial es falsa, pero como la condición queda hasta el final, primero se ejecutará el bloque de instrucciones y hasta después se evaluará si la condición da verdadero para ejecutarlo una segunda vez. Veamos su estructura. Para realizar la estructura básica, simplemente escribimos do, que es hacer, el qué es lo que vamos a hacer, este código. Entonces, todo lo que está dentro de do se ejecutará al menos una vez. Y finalizado ese bloque, tenemos el complemento que es while y la condición. Es decir, hacer esto mientras la condición sea verdadera. Al ser verdadero, se regresaría nuevamente a hacer todo este bloque. Evaluamos, se vuelve a cumplir, es verdadero, regresamos acá y ejecutamos nuevamente este bloque y si después al evaluar la condición resulta falso, ahí terminaría. Como vemos, también el cierre de la instrucción nos quedaría hasta el final con punto y coma en C#. Así que do nos indica todo el bloque que se pretende repetir y la condición es la expresión booleana que si esta condición es verdadera, el bloque de código entero de arriba volverá a ejecutarse. De lo contrario, si esta condición es falsa, el bucle termina. Veamos rápidamente un ejemplo. En este caso, vamos a solicitarle al usuario un número y seguiremos haciéndolo hasta que ingresen un número positivo.
Es decir, que el usuario ingresará un número. Si este número es negativo o es cero, le volveremos a solicitar el número porque no es lo que esperamos que ingrese, hasta que él ingrese un número positivo, es decir, mayor que cero, le aceptaremos esa entrada. En este tipo de casos específicos es donde nos viene como anillo al dedo utilizar un bucle do while o ciclo hacer mientras. Aquí hemos declarado una variable entera que se llama número y en ella pretendemos capturar o receptar el número que el usuario ingrese. Luego tenemos todo el do while acá en el centro, el do while. Tenemos el bloque do, que es lo que se va a pretender repetir y que por lo menos una vez se mostrará, es un mensaje que diga ingrese un número positivo. A continuación, capturamos en la variable número lo que el usuario escriba. Para capturar una línea del usuario, una línea de información, independientemente de lo que escriba, en C# utilizamos console.readline. Console.readline entre paréntesis, no necesita ningún argumento, solo se va a quedar a la espera de recibir una línea del usuario. ¿Por qué una línea? Porque capturará todo lo que ingrese hasta que presione Enter. Una vez presiona Enter, todo eso será capturado con console.readline. Luego, todo eso que hemos capturado lo convertimos a entero. int.parse, entre paréntesis, nos quedó console.readline. Es decir, receptamos la información, la convertimos a entera y la almacenamos en la variable número o asignamos a la variable número. De tal manera que lo que ingrese el usuario se convertirá a una variable de tipo a valor de tipo entero. ¿Por qué valor de tipo entero? Porque esta variable solo permite capturar valores enteros. De esa manera también garantizamos que se produzca un error en caso que el usuario no ingrese un valor entero. Por esa razón necesitamos capturar la información del usuario, pero convertirla a entero para garantizar que un entero es el que se almacene en esta variable que ha sido declarada de esa forma. Una vez terminado ese bloque del do, procedemos a evaluar la condición. Si ese número que el usuario ha ingresado es menor o igual que cero, es decir, un número negativo o el número cero precisamente, si esto se cumple, como la condición ha dado verdadero, tendría que repetirse todo el bloque do y es precisamente lo que queremos. Queremos que estarle capturando siempre un número si ingresa menor que cero o igual a cero y por lo tanto le aceptaríamos ese número solo que sea un valor positivo, es decir, del número 1 en adelante. Por lo tanto, si ingresa menos 3, menos 7, menos 8, todo eso es menor que 0, por lo tanto se cumple la condición y le volvemos a presentar el mensaje. Ingrese un número positivo. Capturamos ese número y lo evaluamos a ver qué ingresó ahora. Y si vuelve a ingresar un número negativo, ese número negativo va a ser menor o igual que 0, da verdadero, y le volvemos a mandar el mensaje. Ingrese un número positivo. Capturamos en la variable número el nuevo número que ha ingresado, lo evaluamos, y si aquí ingresara él el número 0, también se cumpliría la condición, porque 0 es igual a 0. Esto resulta verdadero y volvemos a ejecutar el bloque do. Le mandamos el mensaje ingresa el número positivo, capturamos el nuevo valor en la variable número y si él ingresó el número 5, 5 menor o igual que 0, eso es falso. Entonces ya no le volvemos a pedir el valor, sino que termina todo el bloque do while y a continuación continuamos con el flujo normal de nuestro programa. A continuación, le mostramos el mensaje, has ingresado el número positivo y le escribimos qué número fue. De esa manera, habríamos concluido todo el flujo de este programa en el cual
estuvimos capturando un número por parte del usuario y no le aceptamos ese valor hasta que ingresó un número que sea por arriba de cero. Solo en ese caso ya lo damos por válido y procedimos a decirle que por fin había ingresado un número positivo. De lo contrario, se mantendría este ciclo repitiendo si él ingresa un número negativo o el cero hasta que ingrese un número positivo. Como vemos, este tipo de bucle o ciclo tiene una altísima aplicación en aquellos casos donde necesitamos garantizar que un número precisamente sea escrito. Y con esto habríamos explicado, grosso modo, de manera conceptual, cómo son estos principales ciclos repetitivos, empezando por los ciclos que hemos visto en esta oportunidad, que sería el for each, el ciclo while y el ciclo do while. Y de esta manera daríamos por concluida esta jornada a través de este vídeo explicando de manera conceptual dichos ciclos repetitivos.